días, hermanos, que la gracia y el favor de Dios estén sobre ustedes en este día, domingo 1 de noviembre del 2020. Les habla la hermana Carmen Remón y los invito en esta mañana para que con la ayuda de Dios podamos escuchar y aprender también un poco más sobre la palabra de Dios en el seminario básico denominado Dirección. La clase 5 se refiere a la Biblia, la oración y el consejo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te alabamos y te bendecimos y te exaltamos en este día, porque te ha placido, Señor, permitirnos estar aquí reunidos de esta manera virtual. La Iglesia Bautista Las Delicias, Señor, todos los hermanos y hermanas, para escuchar este discipulado, Padre, poniéndolo en tus manos y orando que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe en este día, pero sobre todo que lo quede sembrado en nuestro corazón, para que a través de tu palabra y de lo que tú dices, Señor, para tus hijos en esta mañana, podamos aprender a tomar decisiones conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor, siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como les decía al comienzo, nos encontramos en el seminario básico Dirección y acerca de cómo tomar decisiones. Entonces, recordemos que pasamos las anteriores clases estableciendo una base para la manera en que debemos tomar decisiones, mirando el control soberano de Dios sobre todas nuestras decisiones, la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras decisiones, el cual es que seamos fieles administradores suyos. Así que ahora es tiempo de construir sobre esa base y pensar de forma práctica sobre cómo tomar decisiones. Entonces recordemos, esta clase trata acerca de cómo los cristianos deberían tomar decisiones ordinariamente. A través de la Escritura, Dios guía a su pueblo por medio de sueños, voces audibles, profetas, visiones, etcétera, etcétera. Y si escucharas la voz de Dios de una asna que habla o de una zarza ardiente, la toma de decisiones sería bastante directa, ¿cierto? Sin embargo, aunque Dios puede guiar de esta manera, y lo ha hecho en ocasiones, esta no es su práctica normal, especialmente en una época en la que tenemos su escritura revelada por completo. Así que necesitarás renunciar a la expectativa de que puedes confiar en que Dios hablará en una tormenta o escribirá en la pared cuando estás intentando escoger si decides llevar a una cita a X persona. No esperes que el Señor te diga si la escritura mediante una escritura en una pared que la lleves o no. No esperes eso. A falta de esta dirección extraordinaria e inusual de Dios, ¿cómo podemos tomar decisiones? Bien, durante estas semanas estaremos haciendo un inventario de las herramientas que Dios nos ha dado para tomar decisiones. Esta semana vamos a hablar precisamente en este día de la Biblia, la oración y el consejo, o sea, de estas herramientas. La semana siguiente, cuando se termine esta clase 5, las circunstancias, los sentimientos y la sabiduría que de alguna forma resumen todas ellas. Entonces, en primer lugar, vamos a aprender un poquito sobre el uso de la palabra de Dios en relación con este tema de tomar decisiones. Pero primero vamos a aprender un poco sobre formas incorrectas de usar la palabra de Dios. Nuestra primera herramienta es la palabra de Dios. ¿De qué manera la palabra de Dios nos ayuda a tomar decisiones? Bien,
Comencemos considerando las formas incorrectas en que las personas piensan que pueden usar la palabra de Dios para tomar decisiones. Primeramente, un buen punto de partida: abrir la Biblia en un versículo cualquiera para luego aplicarlo directamente a tu situación. Sobre este tema hay un chiste, de esto varias veces se ha repetido, varios predicadores lo han traído a colación, con respecto al hecho de que practicando esta manera de buscar la guía de Dios, alguien abrió la Biblia así al azar en Mateo 27:5, donde dice que Judas salió y fue y se ahorcó. Entonces esa persona que está buscando, esa mujer que está buscando esa guía en ese momento, no contenta con eso, abrió otra página al azar donde leyó al final de la parábola del buen samaritano, que dice: ve y haz tú lo mismo. Tremendo, ¿verdad? Ya vemos por qué el azar no es la forma correcta de buscar la guía de Dios para tomar decisiones. No es como la Biblia debería ser leída. Jamás deberíamos leer la Biblia al azar. Abrir indiscriminadamente una oración fuera de contexto y asumir que es el mensaje especial de Dios para mí o para ti es una forma horriblemente mística de concebir la Escritura. Ciertamente no es como Jesús usó las Escrituras, ni es el modo en que la Biblia nos enseña a leerla. Otra forma es, pero esa no es la única forma errada de usar la Biblia para buscar dirección. Un error parecido es tomar un versículo fuera de contexto. Hay una anécdota de que un pastor americano, Peter Jenkins, en su libro World Across America, dice él describe allí su conversión al cristianismo y cómo conoció a una mujer cristiana llamada Bárbara y le propuso matrimonio. Además relata cómo ella renunció y terminó junto a él su caminata por todo el continente. En la iglesia, la mañana siguiente, ella escucha Génesis 24:58, donde Labán pregunta a Rebeca: ¿irás tú con este varón? Sobre ir con el siervo de Abraham para casarse con Isaac. Todos conocemos esa historia. Entonces Bárbara está paralizada. Imagínense qué tal que yo esté esperando las respuestas de Dios y de repente oigo en un culto sobre un versículo y enseguida me lo tomo como que si fuera la respuesta de Dios. Entonces Bárbara está paralizada y esa pregunta sigue sonando en su cabeza y acepta la propuesta. ¿Cuál pregunta? La pregunta que le había hecho Peter de que se casara con él. Entonces ella decide que esta lectura de esa palabra en ese momento en su iglesia era la respuesta de Dios, donde al preguntarle: ¿irás tú con este varón?, ella no tendría duda y respondió sí. Pero ¿qué sucedió? ¿Dios supervisó que ella escuchara ese pasaje aquel día? Sin duda. ¿Fue sabio para ella casarse con Peter? Tal vez, aunque eventualmente se divorciaron. La pregunta de Labán era una buena pregunta en la que ella meditara, quizás, pero esto es lo crítico. ¿Debió ella haberle atribuido un significado especial a esa pregunta porque provenía de la Biblia, en lugar de, digamos, escuchar esa pregunta en una comedia de televisión? Absolutamente no, porque en su contexto la pregunta de Labán no tiene nada que ver con la propuesta de Peter a Bárbara. Era correcto que Rebeca respondiera a esa pregunta con un sí, pero la situación de Rebeca de ninguna manera sugiere que Dios guiaría a Bárbara a dar la misma respuesta. Bueno, yo creo que eso está claro. Entonces, solo porque un grupo de palabras provengan de la Biblia no significa que sean el mensaje de Dios para ti ni para mí.
Son la palabra de Dios siempre y cuando sean leídas como Dios quiso que las leamos. En contexto, nunca podemos apropiarnos, hermanos, de un versículo creyendo o diciendo que es la respuesta de Dios a algo si ese versículo no lo leemos dentro del contexto correcto. Entonces, por ejemplo, Greg Cole del ministerio Stand to Reason tiene un dicho que es útil para nosotros. Dice, nunca leas un versículo de la Biblia. Así es, nunca leas un versículo de la Biblia. En otras palabras, siempre lee la escritura con el beneficio de su contexto. Para dar otro ejemplo, considera Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos cristianos, incluyéndome, han tomado este versículo para señalar que pueden alcanzar todos sus sueños y objetivos en la vida porque Cristo los fortalece. Sin embargo, no es para nada lo que este versículo quiere decir. El contexto que lo rodea explica que Pablo está hablando acerca de aprender el contentamiento en Cristo a través de las circunstancias buenas y malas. Pablo no está diciendo que puede lograr todas las cosas por medio de Cristo, sino que puede soportar todas las cosas por medio de Cristo y todavía irradiar contentamiento. El contexto es clave y afecta considerablemente el significado de un versículo. Formas correctas. Bueno, ya habiendo estudiado las formas incorrectas de usar la palabra de Dios, pasemos a las formas correctas de usar la palabra de Dios. Ok. Entonces, ¿cómo podemos usar la palabra de Dios para tomar decisiones? Déjame darte 4 categorías que la Escritura brinda sobre dirección. Primero, tenemos mandamientos específicos. La forma más obvia mediante la cual la palabra de Dios nos guía es a través de mandamientos claros y específicos. ¿Es la voluntad de Dios para mí que abandone a mi esposa para casarme con otra mujer? O viceversa. O vamos a poner el ejemplo contrario. ¿Es la voluntad de Dios que yo abandone a mi esposo para casarme con otro hombre? No. No cometerás adulterio, dice la palabra. Entonces, ¿ahí qué sería? Se cierra el caso. Ahí no hay nada que consultar en otro lado. No tenemos que buscar absolutamente nada en la palabra, porque la palabra no se contradice. Ese es un mandamiento. No cometerás adulterio. Entonces, sé que esto parece obvio, pero en muchas ocasiones creyentes se ven atrapados sintiendo la dirección de Dios en una dirección, pero viendo un mandamiento específico en otra. Dios nunca se contradice. Si sientes que Dios te está dirigiendo a cometer adulterio, puedo asegurarte con toda confianza que tus sentimientos están equivocados. Otro aspecto, otra forma correcta de usar la palabra es porque allí hay principios bíblicos. Por supuesto, hay muchos mandamientos en la Escritura que no prohíben claramente una determinada acción, pero que de todos modos son muy útiles. Digamos que luchas con cómo deberías responder a una invitación a un almuerzo en tu lugar de trabajo donde uno de tus colegas va a anunciar su compromiso para casarse con su novio. O sea, es un gay. No es como si te estuviera invitando a su boda. No es como si el propósito establecido del almuerzo sea celebrar un matrimonio gay. Pero, ¿sabes cómo se sentirá el ambiente cuando él haga su anuncio? ¿Hay un mandamiento claro en la Biblia sobre esto? No, pero considera Efesios 5, 5, 7. ¿Qué dice? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque
Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ese es un principio muy útil a tener en cuenta cuando luches con qué hacer. Si vas a tomar una decisión parecida a esta o que tiene que ver en este sentido o algo parecido, debes acudir, cuando acudimos a la Biblia, y vamos a encontrar principios que nos pueden orientar y definir nuestra posición. Como lo es en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo se las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿De qué manera puedes actuar sin que participes con otros en su pecado y sin que parezca que estuvieras aprobando su pecado? Otro aspecto es objetivos y motivos bíblicos. La Biblia puede juzgar nuestros motivos y objetivos al tomar una decisión. Y pensar sobre los motivos y objetivos bíblicos algunas veces puede desenmascarar lo que no es bíblico en nuestros corazones. Si estás saliendo con alguien y quieres saber si esa persona sería un buen cónyuge, puedes mirar Proverbios 31 y ver cómo es una esposa piadosa, o Primera de Timoteo para ver cómo debería ser un esposo que teme al Señor. O si estamos pensando en cambiar de carrera y queremos evaluar nuestros motivos, podemos mirar pasajes como Primera de Timoteo 6:10 para mostrarnos los efectos de patrones de comportamientos pecaminosos como la búsqueda de riquezas en lugar de buscar a Dios. Este pasaje nos habla de el amor al dinero, lo que nos lleva a la envidia, a la codicia, que todo eso es pecado, son conductas que no le agradan a Dios, porque debemos buscar primero a Dios que las riquezas. Entonces, puedo tomar decisiones de que si continúo saliendo con esa persona o no continúo saliendo con esa persona, depende de cuando yo hablo con ella, cómo es su comportamiento, cómo habla ella, cuáles son sus metas en su vida, todo eso. Si eso para mí es indiferente, entonces se puede decir que yo también estoy pensando como esa persona, ¿verdad? Entonces no me queda difícil escoger. Sale a la luz o justifico, no es, por eso no es malo. Entonces puede ser útil escribir todos los motivos y objetivos buenos y malos que tengas para una pregunta en particular. Luego anota. Esta es una forma, hermanos, este es un ejercicio donde aquí nos sugieren en este estudio que anotemos los motivos y objetivos buenos y malos que tengas para una pregunta en particular. Luego anota los motivos y objetivos que observas en la palabra, en la escritura, junto a pasajes que los describan. O sea, buscas esas escrituras que tengan que ver con esos motivos y objetivos que tú necesitas, que tú tienes allí presente. Pasa tiempo entonces meditando en esos pasajes, después que hayas conseguido esos pasajes en la Biblia, y ora para que Dios te dé una idea de cuáles son los deseos de tu corazón que están correctos y cuáles no. Sabiduría. Honestamente, la forma principal en que la Biblia nos ayuda a tomar decisiones no tiene nada que ver con la toma de decisiones. Es simplemente la sabiduría en la que creces a medida que pasas más tiempo en la palabra de Dios. Si no inviertes tiempo en la Biblia, el día que necesites decidir si casarte con tu novio o novia, te puedo asegurar que la Biblia no será de mucha ayuda para ti. Piensa en el Salmo 1, donde David escribe: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecados, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, conoce la palabra, piensa constantemente en ella, léela a menudo, ora, memorízala,
Con el tiempo ella te moldeará y te dará sabiduría. Y más que nada, sabiduría es lo que necesitas para saber cuándo una decisión es importante, para tomar decisiones importantes. Bueno, hermanos, dejamos esa parte del discipulado. El otro domingo lo terminaremos con los otros 2 puntos con el favor de Dios. Esperemos que el Señor, con su gracia y con su favor, nos ayude de verdad a tomar decisiones teniendo en cuenta estas bases que hemos aprendido durante todo este seminario. Lo pongamos por obra, por práctica. Ese es mi deseo y eso es lo que oro en esta mañana en el nombre de Jesús. Que el Señor cada día nos haga sabios por leer su palabra, por meditar en ella, por memorizarla, para que podamos obtener esa sabiduría que viene de su palabra y que solamente la podemos conseguir allí. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo y te decimos, Señor, tú eres bueno, tú eres santo y tú eres digno. Y te damos muchas gracias, Padre. Estamos muy agradecidos por habernos rescatado de esa vida oscura, donde nuestras decisiones no eran las mejores, donde no estábamos guiados ni por tu palabra, no estábamos guiados como lo dice este seminario, como es tu deseo, sino estábamos siendo guiados por nuestros deseos, por los deseos de la carne, por nuestros deseos egoístas. Por eso te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, porque sabemos, Señor, que todo es para el bien, que todo es para el bien nuestro y que debemos aprendernos a gozarnos en cualquier circunstancia, porque a ti te parece que así debe ser y nosotros haremos siempre tu voluntad en todo tiempo, Señor. No importa en las circunstancias en las que estemos. Te damos muchas gracias, Padre. Bendice cada familia que en esta mañana ha tomado ese tiempo para oír este discipulado. Bendito Dios, desde los pastores hasta el más pequeño de la congregación. Oro para que tú los sigas guardando en medio de esta situación, Padre de la gloria, y nos sigas abriendo los ojos espirituales para poder entenderte y avivar esos dones que están en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.